En esta segunda parte de los 10 secretos que prueban la existencia de Jesús, continuaremos explorando las fascinantes evidencias históricas, arqueológicas y documentales que apuntan a la realidad de uno de los personajes más influyentes de la historia. Si te sorprendió lo que descubrimos en la primera parte, prepárate para más revelaciones asombrosas que arrojan luz sobre la vida y la época de Jesús de Nazaret. Comencemos. Número 1. El sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo es uno de los objetos más enigmáticos y reverenciados en la tradición cristiana. Este lienzo, también conocido como el pañolón de Oviedo o el sudario del Señor, ha sido objeto de devoción, estudio y debate durante mucho tiempo. El sudario de Oviedo es un paño de lino que mide aproximadamente 84 por 53 centímetros y se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador en Oviedo, España. La tradición sostiene que este sudario es el paño que cubrió el rostro de Jesús Cristo después de su muerte, antes de ser colocado en el Santo Sepulcro. El sudario de Oviedo es mencionado en la Biblia en el Evangelio de Juan 26:7. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Según la tradición, el sudario de Oviedo fue trasladado de Jerusalén a Alejandría en el año 614 para protegerlo de la invasión persa. En ese tiempo, el Imperio bizantino estaba bajo constante amenaza de invasiones y la ciudad de Jerusalén, siendo un centro espiritual y cultural importante, era un objetivo estratégico. Ante la amenaza de saqueo y destrucción por parte de los persas, los cristianos de Jerusalén decidieron poner a salvo sus reliquias más sagradas. Alejandría, que era uno de los grandes centros del cristianismo temprano, ciudad relativamente segura en comparación con Jerusalén, fue elegida como el destino para proteger el sudario. Esta ciudad, conocida por su rica historia y su importancia cultural y religiosa, ofrecía un refugio más seguro para las reliquias. Así, el sudario de Oviedo fue llevado a Alejandría para salvaguardarlo de los invasores persas que estaban avanzando por la región y amenazaban con saquear y destruir las reliquias cristianas. Este traslado reflejaba el gran valor y la veneración que los primeros cristianos tenían por el sudario, considerándolo una reliquia de enorme importancia que debía ser protegida a toda costa. La acción de trasladar el sudario también muestra cómo las comunidades cristianas cooperaban para preservar su patrimonio religioso frente a las amenazas externas. Posteriormente, el sudario de Oviedo fue trasladado a España en el siglo VII. Se cree que el sudario llegó inicialmente a Sevilla, una importante ciudad en el reino visigodo de Hispania, que en aquel momento era un centro cultural y religioso significativo. Desde Sevilla, el sudario fue llevado a Toledo, que en aquel entonces era la capital del reino visigodo. Importante centro eclesiástico. Este traslado a Toledo proporcionaba un entorno seguro y estable para la reliquia durante un periodo de transición y consolidación del cristianismo en la península ibérica. Finalmente, en el siglo IX, el sudario fue trasladado a Oviedo durante el reinado de Alfonso II de Asturias. Alfonso II fue conocido por su devoción y esfuerzo por consolidar el cristianismo en su reino. La decisión de llevar el sudario a Oviedo probablemente estaba motivada tanto por razones de seguridad como por la intención de fortalecer el estatus religioso de la ciudad. Desde su llegada a Oviedo, el sudario ha permanecido en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador, donde se ha conservado y venerado como una reliquia sagrada. Actualmente, para muchos creyentes,
El sudario de Oviedo es un testimonio tangible de la pasión de Cristo. Es un objeto de gran devoción, un símbolo poderoso del sufrimiento y sacrificio de Jesús. Peregrinos de todo el mundo viajan a Oviedo para contemplar el sudario y fortalecer su fe. Número 2. Inscripción de Nazaret, un vestigio del primer siglo. La inscripción de Nazaret, también conocida como el Edicto de César, es una antigua inscripción en piedra que ha captado la atención de historiadores, arqueólogos y estudiosos bíblicos desde su descubrimiento. Este artefacto, fechado en el primer siglo después de Cristo, proporciona una ventana fascinante a las políticas romanas y la vida en Judea durante el periodo en que vivió Jesús. La inscripción de Nazaret fue descubierta en 1878 en Nazaret, Israel, una ciudad conocida por ser el lugar de residencia de Jesús durante su juventud. Esta piedra de mármol, que mide aproximadamente 60 metros de alto y 38 metros de ancho, contiene un edicto imperial grabado en griego. Se cree que fue creada durante el reinado del emperador Claudio, aunque algunos sugieren que podría datar del reinado de Tiberio XIV al 36 Cristo. La inscripción es un decreto emitido por un emperador romano que impone severas sanciones contra aquellos que profanen tumbas o roben cuerpos de sepulcros. El texto traducido del griego dice: «Lo ordeno que tumbas y sepulcros se mantengan perpetuamente inviolables». Si alguien sabe que están siendo violadas y denuncia al culpable, será competente para usar esta denuncia en la justicia contra cualquiera que profane el sepulcro, o haya trasladado sepulcros construidos con tal propósito, o haya extraído un cuerpo u oscilegium recolectores de huesos, o haya demolido el sepulcro. Contra esa persona autorizo la acusación para el ultraje de los dioses, incluso a la pérdida de honor, porque es necesario que se honre a aquellos que han sido sepultados. No se le permite absolutamente a nadie mover a los que han sido sepultados. Si alguien lo hace, será considerado culpable de profanación de tumbas y será sentenciado a muerte. La inscripción de Nazaret tiene una importancia notable en varios aspectos. Inicialmente, el edicto refleja la preocupación del gobierno romano por mantener el orden y el respeto hacia los muertos, lo cual era crucial en una sociedad que valoraba profundamente las prácticas funerarias y los lugares de sepultura. Algunos estudiosos sugieren que el edicto pudo haber sido una reacción a las primeras noticias sobre la resurrección de Jesús. La afirmación de que Jesús había resucitado de entre los muertos y la tumba vacía podrían haber provocado rumores y temores entre las autoridades romanas y judías sobre la posible profanación de tumbas y cuerpos robados, incitando así una respuesta legal tan severa. La inscripción proporciona evidencia arqueológica de la administración romana en Judea y la interacción entre las políticas romanas y las prácticas religiosas locales. La interpretación de la inscripción de Nazaret ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos sostienen que el edicto es una respuesta directa a los eventos relacionados con la resurrección de Jesús y la tumba vacía, señalando la preocupación específica por el robo de cuerpos como una posible influencia cristiana temprana en la región. Otros argumentan que el edicto puede simplemente reflejar una política generalizada del Imperio Romano para prevenir la profanación de tumbas y mantener la ley y el orden en todas sus provincias, sin una conexión específica con el cristianismo. La inscripción de Nazaret, aunque breve, ofrece una mirada profunda a la intersección de la ley romana, la religión y la vida cotidiana en el primer siglo. Su conexión potencial con los eventos de la resurrección de Jesús
lo convierte en un artefacto de particular interés para los estudiosos del Nuevo Testamento y la historia del cristianismo primitivo. Mientras continúan los debates sobre su interpretación exacta, la inscripción permanece como un testimonio tangible del complejo mundo en el que emergió la fe cristiana. Número 3. La Biblia de 1000 años de antigüedad descubierta en Turquía. Un tesoro histórico y espiritual, la Biblia de 1000 años de antigüedad es una joya tanto para los historiadores como para los devotos cristianos. Este venerable texto, también conocido como una Biblia medieval, representa un vínculo tangible con la tradición cristiana y los esfuerzos de preservación y transmisión de las Escrituras a lo largo de los siglos. Las Biblias de 1000 años de antigüedad suelen provenir de la Alta Edad Media, un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XI. Durante este tiempo, los manuscritos bíblicos se copiaban a mano por monjes en los scriptoria de los monasterios. Un ejemplo notable es el Codex Amiatinus, producido en el siglo VIII, que es uno de los manuscritos bíblicos más antiguos y completos que existen. Estas Biblias fueron descubiertas en diversas circunstancias, a menudo en bibliotecas monásticas, archivos eclesiásticos y colecciones privadas. Su conservación ha sido un testimonio de los esfuerzos incesantes por preservar los textos sagrados a través de tiempos turbulentos, incluyendo invasiones, guerras y el deterioro natural. Las Biblias de este periodo fueron elaboradas en pergamino, un material duradero hecho de piel de animal. Los textos se escribían con tinta de alta calidad y a menudo se iluminaban con oro y otros colores vibrantes. Los manuscritos medievales presentan una caligrafía meticulosa y decorativa. Las letras capitales a menudo se adornaban con intrincados diseños florales y figuras, mientras que las ilustraciones podían incluir escenas bíblicas y retratos de santos. Estas Biblias no solo contenían los libros canónicos de las Escrituras, sino también comentarios, glosas y otros textos exegéticos que reflejaban el pensamiento teológico de la época. La existencia de estas antiguas Biblias es una evidencia de la continuidad y la fidelidad en la transmisión del texto bíblico. Cada copia refleja el rigor y la devoción de los copistas, quienes veían su labor como una forma de servicio a Dios. Las Biblias medievales son obras maestras del arte y la cultura medieval. Las ilustraciones y los diseños proporcionan una visión única de la iconografía, la moda y las creencias de la época. Los comentarios y las glosas incluidos en estos manuscritos ofrecen una ventana al pensamiento teológico medieval, revelando cómo se interpretaron y enseñaron las Escrituras en ese tiempo. Hoy en día, muchas de estas Biblias se encuentran en bibliotecas y museos de renombre mundial, donde son objeto de estudio intensivo por parte de historiadores, teólogos y conservadores. La tecnología moderna, como la digitalización y la espectrometría, ha permitido a los investigadores examinar estos textos con un detalle sin precedentes, descubriendo nuevas capas de información sobre su fabricación y uso. Número 4. El estanque de Betesda. El estanque de Betesda, ubicado en Jerusalén, es un sitio de gran importancia histórica y espiritual. Este lugar, mencionado en el Evangelio de Juan, es conocido por ser el escenario de uno de los milagros de Jesús, la curación de un hombre paralítico. El estanque de Betesda se encuentra en el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén, cerca de la iglesia de Santa Ana. El nombre Betesda deriva del arameo y significa casa de la misericordia o casa de la gracia. Este nombre es apropiado dado el propósito curativo que se le atribuyó al estanque en tiempos antiguos.
En el período del Segundo Templo, año 517 a.C. al año 70 Zamonetl, Cristo, el estanque de Betesda servía como un depósito de agua para la ciudad de Jerusalén. El Evangelio de Juan relata cómo el estanque estaba rodeado de 5 pórticos, donde se reunían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, con la esperanza de ser curados. El relato bíblico describe cómo Jesús sanó a un hombre que llevaba 38 años, paralítico, según se relata en Juan 5, 15. Este hombre estaba en el estanque de Betesda en Jerusalén, un lugar donde se creía que las aguas tenían propiedades curativas. El paralítico había estado esperando junto al estanque, sin poder entrar al agua a tiempo cuando se agitaba, lo cual, según la creencia popular, era necesario para ser curado. Un día, Jesús vio al hombre y, reconociendo su larga aflicción, le preguntó si quería ser sano. El paralítico explicó que no tenía a nadie que lo ayudara a entrar al estanque cuando el agua se agitaba. Jesús entonces «Levántate, toma tu camilla y anda». Inmediatamente, el hombre quedó sano y pudo caminar, tomando su camilla y marchándose. Este milagro no solo demostró el poder sanador de Jesús, sino también su compasión por los necesitados y marginados. Jesús no solo curó la enfermedad física del hombre, sino que también lo restauró socialmente, permitiéndole participar plenamente en la comunidad. La curación del paralítico en Betesda subraya el mensaje de que Jesús vino a traer sanidad y liberación a todos, especialmente para aquellos que habían sido olvidados o desatendidos por la sociedad. El acto de Jesús también desató controversia entre las autoridades religiosas, ya que realizó la curación en el día de reposo, Shabbat, lo cual era considerado una violación de las estrictas leyes sabáticas. Cuando los líderes religiosos confrontaron al hombre por llevar su camilla en Shabbat, él les explicó que había sido sanado por Jesús. Este evento destaca no solo el poder milagroso de Jesús, sino también su desafío a las interpretaciones legalistas de la ley, poniendo el bienestar humano por encima de las tradiciones religiosas estrictas. Por otra parte, a finales del siglo XIX, arqueólogos descubrieron los restos del estanque de Betesda, confirmando la descripción bíblica. Las excavaciones revelaron 2 grandes piscinas separadas por una represa, 5 pórticos que corresponden a la estructura mencionada en el Evangelio de Juan. Estos hallazgos han proporcionado una mayor comprensión de la topografía y la historia de Jerusalén en tiempos de Jesús. El estanque de Betesda simboliza la esperanza y la fe de aquellos que buscaban sanación. La historia del paralítico curado por Jesús resalta la importancia de la fe y la misericordia divina. Jesús se acercó al hombre enfermo, demostrando que la gracia y el amor de Dios están disponibles para todos, especialmente para aquellos que sufren. El milagro en Betesda enfatiza la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y su capacidad para transformar vidas. Este acto de curación es un recordatorio del poder redentor de Cristo y su misión de traer sanación y restauración a la humanidad. La historia también enseña una lección de compasión y servicio. Jesús se detuvo para ayudar a un hombre que había sido ignorado por muchos. Este acto de amor nos llama a seguir su ejemplo, extendiendo nuestra mano a los que están en necesidad. Hoy en día, el estanque de Betesda es un sitio arqueológico, un lugar de peregrinación cristiana. Los visitantes pueden ver las ruinas del antiguo estanque y reflexionar sobre la rica historia bíblica del lugar. La iglesia de Santa Ana, cercana al estanque,
es también un importante lugar de culto y oración, conocida por su acústica excepcional y su dedicación a la Madre de la Virgen María. Número 5. El descubrimiento del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es uno de los artefactos más enigmáticos y reverenciados de la historia bíblica. Este cofre sagrado, según las Escrituras, contenía las tablas de los 10 mandamientos entregadas a Moisés en el monte Sinaí. A lo largo de los siglos, su paradero ha sido objeto de especulación, teorías y fascinación. Según el libro del Éxodo, el Arca de la Alianza fue construida por los israelitas siguiendo instrucciones divinas durante su estancia en el desierto después de salir de Egipto. El arca era un cofre de madera de acacia recubierto de oro, con 2 querubines de oro en su tapa, conocidos como el propiciatorio. Sus dimensiones eran de aproximadamente 1,25 metros de largo, 0,75 metros de ancho y 0,75 metros de alto. El arca contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos, una vasija de maná y la vara de Aarón que floreció. Se consideraba el trono de Dios en la tierra y se ubicaba en el lugar santísimo del tabernáculo y posteriormente del templo de Salomón en Jerusalén. El arca simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Era llevada al frente en las batallas y se creía que tenía el poder de otorgar victorias y manifestar la gloria de Dios. Se dice que solo el sumo sacerdote podía acercarse al arca, y solo una vez al año en el día de la expiación, Yom Kippur, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. La Biblia relata varios milagros asociados con el arca, como la separación del río Jordán para que los israelitas pudieran cruzar y la caída de las murallas de Jericó. El destino del arca tras la destrucción del primer templo por los babilonios en 586 a.C. es desconocido. La Biblia no registra su destino, lo que ha llevado a innumerables especulaciones y teorías. Una de las teorías más persistentes es que el arca fue trasladada a Etiopía. Según la Iglesia Ortodoxa Etíope, el arca se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum, custodiada por un solo guardián que tiene la responsabilidad de velar por el artefacto sagrado. Otra teoría sugiere que el profeta Jeremías ocultó el arca en una cueva del monte Nebo en Jordania antes de la conquista babilónica. Esta teoría se basa en el segundo libro de los Macabeos, que menciona el ocultamiento del arca. Algunas teorías más especulativas sostienen que el arca fue llevada a Europa y está oculta en el Vaticano. Estas teorías carecen de evidencia concreta, pero han alimentado la imaginación popular. Numerosas expediciones arqueológicas han intentado encontrar el arca. La falta de evidencias claras y la naturaleza secreta de los posibles lugares donde podría estar oculta han dificultado estos esfuerzos. El uso de tecnologías avanzadas, como el radar de penetración terrestre, ha sido propuesto para explorar posibles sitios donde el arca podría estar oculta. Hasta ahora, estos esfuerzos no han tenido éxito en encontrar pruebas concluyentes. Hoy en día, el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia bíblica y arqueológica. Su origen sagrado y su desaparición han dado lugar a innumerables teorías y relatos que continúan fascinando a creyentes y estudiosos por igual. Aunque el arca no ha sido descubierta, su legado como símbolo de la presencia divina y su importancia en la fe judeocristiana perduran. La búsqueda del Arca de la Alianza es más que una búsqueda de un artefacto, es una búsqueda de fe, historia y el eterno anhelo de lo sagrado en el mundo moderno. Número 6. La casa de Pedro en Capernaum, un testimonio arqueológico del cristianismo primitivo. La casa de Pedro en Capernaum
es uno de los sitios arqueológicos más significativos para la comprensión de los orígenes del cristianismo. Situada en la antigua aldea de Capernaum, en la orilla noroeste del mar de Galilea, esta casa es tradicionalmente identificada como la residencia del apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Capernaum es mencionada frecuentemente en los Evangelios como un centro de la actividad ministerial de Jesús. Según los textos bíblicos, Jesús se estableció en Capernaum después de dejar Nazaret. Fue en esta ciudad donde realizó muchos milagros y enseñanzas, y donde Pedro vivía. Marcos 1:29 al 31. Simón Pedro, también conocido simplemente como Pedro, era un pescador que se convirtió en uno de los discípulos más importantes de Jesús. Según la tradición, la casa de Pedro se convirtió en un lugar de reunión para Jesús y sus seguidores. Las primeras excavaciones en Capernaum comenzaron a fines del siglo XIX y principios del XX, pero fue en las décadas de 1960 y 1970 cuando se realizaron las investigaciones más detalladas por parte de arqueólogos franciscanos bajo la dirección del padre Virgilio Corbo y el padre Stanislau Lofreda. Durante las excavaciones, los arqueólogos identificaron una casa que se destacó por su uso diferente al de otras viviendas de la época. Las primeras fases de la construcción datan del siglo XI y consisten en una casa simple de paredes de basalto. En el siglo IV-600, la casa fue modificada y transformada en un lugar de culto, con paredes enlucidas y decoradas con inscripciones en griego, latín, ciríaco y arameo. En el siglo V d.C., una gran iglesia octogonal fue construida sobre la casa original, señalando la importancia del lugar como un sitio de veneración cristiana. Este hallazgo sugiere que la casa había sido un lugar de culto continuo desde los tiempos de Pedro y Jesús. Según los Evangelios, Jesús realizó varios milagros en la casa de Pedro, incluyendo la curación de la suegra de Pedro, Mateo 8, 14, 15, y la sanación de muchas otras personas, Marcos 1, 32, 34. Estos relatos subrayan la casa como un lugar de fe y milagros. La casa de Pedro se ha convertido en un importante sitio de peregrinación para los cristianos. Los visitantes vienen a este lugar no solo para apreciar su valor histórico, sino también para experimentar una conexión espiritual con los primeros seguidores de Jesús. La preservación y transformación de la casa en un lugar de culto reflejan la reverencia de los primeros cristianos por los lugares asociados con Jesús y sus apóstoles. La continuidad del uso religioso del sitio destaca su importancia en la tradición cristiana. En pocas palabras, la casa de Pedro en Capernaum es un testimonio viviente de los primeros días del cristianismo. Los descubrimientos arqueológicos confirman la importancia del sitio, tanto históricamente como espiritualmente. Como lugar de milagros y de enseñanza, y posteriormente como sitio de culto, la casa ofrece una ventana única al mundo en el que vivieron Jesús y sus discípulos. Para los creyentes es un lugar donde la fe y la historia se encuentran, proporcionando una conexión tangible con las raíces del cristianismo. Número 7. El osario de Caifás. El osario de Caifás es uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos relacionados con figuras bíblicas del Nuevo Testamento. Caifás fue el sumo sacerdote judío que desempeñó un papel crucial en el juicio y la condena de Jesús. Según los Evangelios, Caifás fue quien presidió el Sanedrín, el Consejo Judicial y Legislativo Supremo de los judíos, durante el arresto y el juicio de Jesús. Mateo 26, 57-67, Juan 18-13, Tanrum y 24. Históricamente, Caifás fue sumo sacerdote entre los años 18 y 36 de Cristo.
Fue designado por el prefecto romano Valerio Grato y sirvió durante la administración de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. En 1990, arqueólogos israelíes descubrieron una tumba en el sur de Jerusalén que contenía varios osarios, que son cajas de piedra usadas para guardar los huesos de los muertos. Uno de estos osarios estaba exquisitamente decorado y llevaba la inscripción José, hijo de Caifás, lo que sugirió inmediatamente a los arqueólogos que se trataba del osario del famoso sumo sacerdote bíblico. El osario estaba ricamente decorado, lo que indicaba que pertenecía a una persona de alto estatus social y religioso. El descubrimiento del osario de Caifás proporciona una conexión con una figura clave del Nuevo Testamento. Corrobora la existencia histórica de Caifás y su rol significativo en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Además, este hallazgo ofrece una visión de las prácticas funerarias y la artesanía de la época. La autenticidad del osario y su inscripción aportan una fuerte evidencia arqueológica que apoya los relatos bíblicos, contribuyendo a la historicidad de los evangelios. El osario también proporciona información valiosa sobre la jerarquía religiosa y la élite de Jerusalén en el primer siglo después de Cristo. Para los cristianos, el osario de Caifás representa una conexión directa con los eventos de la pasión de Cristo. Al contemplar el osario, los creyentes pueden reflexionar sobre la injusticia del juicio de Jesús y el papel que jugó Caifás en esos eventos. El hallazgo invitan a una profunda meditación sobre los temas de redención, justicia y la soberanía de Dios en la historia. Número 8. La tumba de Talpiot en el mundo de la arqueología bíblica. Uno de los descubrimientos más fascinantes y controvertidos de los últimos tiempos es la llamada tumba de Talpiot. Este hallazgo, realizado en el vecindario de Talpiot, en Jerusalén, ha generado un intenso debate entre expertos, eruditos religiosos y creyentes sobre su significado y autenticidad. La tumba de Talpiot es un complejo de tumbas de la época del Segundo Templo judío del siglo I d.T., descubierto en 1980 por un equipo de arqueólogos liderado por el doctor Joseph Gath. El descubrimiento inicial incluía 10 osarios o cajas de entierro con inscripciones hebreas que sugerían posibles vínculos con figuras bíblicas. Uno de los aspectos más intrigantes de este hallazgo es la inscripción en uno de los osarios que sugiere que perteneció a Jesús, hijo de José. Esta inscripción ha llevado a algunos investigadores a especular sobre si esta podría ser la tumba de la familia de Jesús de Nazaret. Sin embargo, la interpretación de este hallazgo ha sido objeto de controversia y debate. Algunos expertos han cuestionado la conexión entre la tumba y Jesús, argumentando que la coincidencia de nombres era común en la época y región, y que no hay pruebas concluyentes de que esta sea la tumba de la familia de Jesús. El hallazgo ha generado reacciones encontradas en la comunidad cristiana. Algunos creyentes consideran que la tumba de Talpiot podría proporcionar evidencia histórica del Jesús bíblico, mientras que otros lo ven como una amenaza para la fe tradicional. Varios expertos en teología y religión han debatido sobre la autenticidad y el significado espiritual de este descubrimiento. Desde una perspectiva teológica, el hallazgo plantea preguntas fascinantes sobre la vida y la muerte de Jesús, así como sobre la historia temprana del cristianismo. La posibilidad de identificar la tumba de Jesús y su familia plantea desafíos y oportunidades para la comprensión de la fe cristiana y su relación con la historia y la arqueología. En última instancia, la tumba de Talpiot sigue siendo objeto de investigación y debate en los campos de la arqueología, la historia y la teología. Independientemente de su autenticidad,
Este hallazgo destaca la compleja interacción entre la fe religiosa, la evidencia histórica y la interpretación académica. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la búsqueda de la verdad y la importancia de mantener un diálogo abierto y respetuoso entre diferentes perspectivas. Número 9. La tumba del jardín, también conocida como la tumba de Jesús, es otro descubrimiento arqueológico significativo que ha generado un gran interés y debate en el mundo académico y religioso. Este sitio arqueológico se encuentra en Jerusalén, en el área cercana a la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar venerado por los cristianos como el sitio de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. Descubierta por primera vez en 1867 por el arqueólogo francés Charles Clermont-Ganneau, la tumba del jardín consta de una serie de cámaras funerarias talladas en la roca, típicas de la época del Segundo Templo judío. Sin embargo, su identificación como la tumba de Jesús surgió mucho después, en 1980, cuando la arqueóloga israelí Lea Dissechny identificó inscripciones en griego y en hebreo que sugieren una posible conexión con el Nuevo Testamento. Una de las inscripciones encontradas en la tumba del jardín menciona a Jesús, lo que ha llevado a algunos investigadores y creyentes a especular sobre si este podría ser el lugar de sepultura de Jesucristo. Sin embargo, al igual que con la tumba de Talpiot, la interpretación de este hallazgo ha sido objeto de controversia y debate. Algunos expertos argumentan que la tumba del jardín podría ser auténtica y que su ubicación cerca del Gólgota, en lugar de la crucifixión de Jesús, respalda su identificación como la tumba de Jesucristo. Otros, sin embargo, son más escépticos y señalan que no hay pruebas concluyentes que confirmen esta afirmación. La importancia de la tumba del jardín radica en su potencial para arrojar luz sobre los eventos que rodearon la muerte y resurrección de Jesús, así como en su capacidad para enriquecer nuestra comprensión de la historia y la arqueología del cristianismo primitivo. Independientemente de su autenticidad, este sitio arqueológico sigue siendo objeto de investigación y estudio por parte de académicos y creyentes de todo el mundo. En última instancia, la tumba del jardín nos recuerda la riqueza y la complejidad de la historia cristiana, así como la importancia de mantener un enfoque crítico y reflexivo al evaluar la evidencia arqueológica y teológica. Nos desafía a explorar las conexiones entre la fe y la historia y a profundizar en nuestra comprensión de la vida y el legado de Jesucristo. Número 10. El Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro es uno de los sitios más sagrados del cristianismo, uno de los destinos más venerados para peregrinos de todo el mundo. Ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, este lugar histórico es venerado como el sitio de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo, eventos fundamentales en la fe cristiana. Según la tradición cristiana, el Santo Sepulcro se encuentra dentro de una estructura conocida como la Basílica del Santo Sepulcro, que fue construida por el emperador Constantino en el siglo IV d.C., sobre el lugar donde se creía que Jesús había sido crucificado y sepultado. La basílica fue erigida como parte de un esfuerzo para preservar y conmemorar los lugares sagrados asociados con la vida y la muerte de Jesucristo. El complejo del Santo Sepulcro incluye varios sitios de interés, como la capilla del Calvario, que marca el lugar de la crucifixión de Jesús, y la edícula, una pequeña estructura que alberga el sepulcro vacío, donde se cree que Jesús fue enterrado y posteriormente resucitó. Estos lugares están rodeados de una rica historia y tradición religiosa que atrae a millones de peregrinos y visitantes cada año.
A lo largo de los siglos, el Santo Sepulcro ha sido objeto de disputas y conflictos entre las diferentes ramas del cristianismo, cada una de las cuales reclama ciertos derechos y privilegios sobre el sitio. Estas tensiones han dado lugar a periodos de conflicto y controversia, así como a esfuerzos de cooperación y diálogo interreligioso. A pesar de estos desafíos, el Santo Sepulcro sigue siendo un lugar de profundo significado espiritual para los cristianos de todo el mundo. Es un símbolo de esperanza y redención, un recordatorio tangible de la fe en la resurrección de Jesucristo y la promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Al visitar el Santo Sepulcro, los peregrinos tienen la oportunidad de conectarse con la historia y la tradición de su fe, de reflexionar sobre el sacrificio de Jesucristo por la humanidad y de experimentar una profunda sensación de devoción y gratitud. Es un lugar de oración, adoración y encuentro con lo divino, donde los creyentes pueden experimentar la presencia viva de Dios en sus vidas. Queremos agradecerles por ver la segunda parte de nuestro video sobre las 10 cosas que prueban la existencia de Jesús. Su apoyo significa mucho para nosotros. Esperamos que hayan disfrutado explorando estos temas importantes y que les haya inspirado a profundizar en su fe. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.